Qué bueno que nos volvamos a ver una vez más, especialmente en esta semana que ha sido probablemente de tanta tranquilidad y alegría para todos nosotros, pero también de tanto compromiso por lo que tenemos por delante, el enorme desafío que tenemos por delante. Como bien decía Andrés, vamos a trabajar cuatro intelectuales, cuatro pensadores, pero que al mismo tiempo son personas que han tenido una incidencia muy grande en la vida práctica, no solo de sus naciones, sino de todo el occidente. Los dos que voy a tratar yo son personas a las que admiro profundamente, un ruso y un checo. Hoy Alexander Solzhenitsyn y en la última sesión Václav Havel. Quizá Andrés puede poner el guión que les había mandado para que podamos ver cuál va a ser el curso. Ahí tenemos la imagen de Alexander Solzhenitsyn, un Solzhenitsyn bastante joven en ese momento. Y si lo avanzas un poquito, Andrés, vamos a ver ahí cuáles van a ser los cuatro temas que vamos a comentar. Ahora sí, tienes que sacar eso. Vamos a ver su biografía, su fe, su obra escrita y su liderazgo, porque si no lo sacas yo no puedo ver mi guión. Así que tenemos que ir compaginando una cosa con otra. Bien, muchas gracias, Andrés. ¿Quién fue Alexander Solzhenitsyn? Nació en el Cáucaso, en Rusia, en 1918 y a pesar de que todos lo conocemos como un premio Nobel de literatura, él se licenció en matemática, física e historia. También es curiosa la combinación de estas tres disciplinas, matemática, física e historia. Hay formaciones universitarias que apuntan a que las personas tengan una triple dimensión formativa. Este fue el caso de Alexander Solzhenitsyn. Muy joven tuvo que combatir en la Segunda Guerra Mundial, donde fue capitán de artillería. Recibió dos condecoraciones por su valor en el frente de batalla, pero desgraciadamente para él una carta en la que hacía una velada crítica a Stalin, como toda la correspondencia era revisada, esa carta significó para él la condena a 8 años de trabajos forzados en Siberia y a 3 más de privación de derechos civiles una vez terminada la guerra. Esta condena, que fue humanamente espantosa, como era el Gulag, en otros cursos ya hemos comentado las dimensiones del Gulag, pero seguramente ninguno de nosotros, bueno, perdón, no tengo por qué asumir la situación de ustedes, pero yo por lo menos no logro imaginarme ni siquiera el sufrimiento que se habrá experimentado en el Gulag. Ahí estuvo este buen hombre 8 años padeciendo lo peor, pero al mismo tiempo madurando lo mejor. Millones de personas murieron en ese sistema de trabajo forzados, 2,8 millones de personas en concreto, y probablemente más, pero hasta ahora sabemos de 2,8 millones de personas. Solzhenitsyn logró sobrevivir y no solamente fue un sobreviviente, sino que fue una persona que salió del Gulag con una potencia humana, vital, extraordinaria. Cuando fue rehabilitado en 1956, dio a conocer, y vamos a hablar un poquitito de eso en la segunda parte, ahora una pequeña reseña biográfica, pero después vamos a meternos en su obra, dio a conocer su primera novela breve, que es la que precisamente, como veremos, yo recomiendo que sea la primera obra, si ustedes no han leído todavía algo de Alexander Solzhenitsyn, la primera obra que lean, Un día en la vida de Iván Denisovich. Este texto, desgraciadamente, estuvo 6 años sin poder ser editado. Lo escribió en 1956, pero recién se pudo publicar en 1962. Claro, el texto, como es el relato de un día de un prisionero del Gulag, fue acusado
una vez que había sido autorizada su publicación, bajo Nikita Khrushchev, fue acusado por los escritores soviéticos de un texto antisoviético. Y de ahí en adelante, efectivamente, Alexander Solzhenitsyn no pudo seguir publicando nada más en la Unión Soviética. Sus obras restantes, de las que vamos a hablar, comenzaron a circular en la clandestinidad por el sistema de Samizdat. Seguramente hemos oído hablar de ese sistema, que consistía en que las personas, como los viejos monjes medievales, copiaban las obras completas a mano o a máquina, de tal manera de darlas a conocer, ya que no podían ser editadas oficialmente. Pero como Solzhenitsyn logró que algunas de sus obras salieran hacia el occidente y fueran conocidas en el occidente, en 1970 ya su prestigio era muy grande y la Academia Sueca decidió otorgarle el Premio Nobel de Literatura. En 1970, como sabemos, al año siguiente, en cierto modo para compensar, el Premio Nobel de Literatura lo recibió Pablo Neruda. Cuando Solzhenitsyn recibe el Premio Nobel, tiene un gran desafío por delante, la posibilidad de ir a recibirlo o no. Desde la distancia uno pensaría, lógico, tienes que ir a recibirlo porque es la posibilidad de huir de la Unión Soviética. A lo mejor, estando en Suecia, logras evadirte de ese régimen totalitario, logras después o conjuntamente sacar a tu familia. Pero Solzhenitsyn tenía un pensamiento muy diverso de este que parece como el pensamiento lógico. Su pensamiento era, si yo voy a recibir el premio Nobel y tengo la tentación de evadirme de la Unión Soviética, pueden pasar dos cosas. La primera, que pierda todo el prestigio de influencia en mis conciudadanos por el hecho de haberme evadido de una situación tan dramática. Y segundo, lo que para él también era muy valioso, no voy a poder sacar mi archivo y mi biblioteca. Porque ya a esas alturas, en 1970, Solzhenitsyn estaba trabajando, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, en su gran obra, su obra cumbre, que es La Rueda Roja. Ya vamos a hablar de ese. No es un libro, en realidad son tomos y tomos y tomos. Y entonces para eso necesitaba su archivo, para eso necesitaba sus papeles, su biblioteca también. Y la posibilidad de huir como una tentación, o de que no lo dejaran volver a ingresar a la Unión Soviética, que también era una posibilidad muy real, que le negaran el reingreso y no poder contar con su archivo, lo disuadió. Bueno, pero al poco tiempo, en 1974, justamente por su coherencia, por aquellas obras de las que hablaremos y que habían sido publicadas, algunas de ellas fuera de la Unión Soviética, pero que ya iban siendo conocidas al interior del totalitarismo soviético, fue privado de la nacionalidad soviética y expulsado de esa, iba a decir nación, de ese conjunto de naciones organizados de manera totalitaria por el comunismo. En 1974, Solzhenitsyn se encontró privado de su nacionalidad, de la noche a la mañana expulsado, colocado en Ginebra, sin su familia, sin sus papeles, o sea, lo que él temía que podía pasar, efectivamente sucedió. Afortunadamente, como era una persona ya a esas alturas extraordinariamente bien conceptuada, ya tenía el premio Nobel, no es menor, la presión que hubo desde una cierta intelectualidad afín a Solzhenitsyn para que pudiera sacar a su familia hacia Suiza y pudiera sacar a sus papeles, tuvo fruto, dio resultado. Y entonces, por un lapso breve en que él vivió en Suiza, un lapso breve en que viajó hacia Escandinavia para ver si podía instalarse o en Dinamarca, o en Suecia, o en Noruega,
en un clima de acuerdo a su manera de vivir y quizá recordando los 8 terribles años que había pasado en Siberia. En ese tiempo que pasó en Europa, en que reorganizó brevemente su vida, comenzó a pensar también en la posibilidad, ya que no encontró cómo asentarse en algún país de Europa, en ir a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Y así lo hizo efectivamente y vivirá 15 años en los Estados Unidos, en el estado de Vermont. Ahí comprará, ustedes comprenderán, los derechos de autor de Alexander Solzhenitsyn a esas alturas de su vida, un premio Nobel con numerosas obras publicadas, de las que vamos a hablar en pocos minutos más. Esos derechos de autor eran bastante cuantiosos. Pudo comprar una buena finca, una buena tierra en ese estado bien al norte de los Estados Unidos, cerca de la frontera con el Canadá, en una zona muy fría, como a él le gustaba, y ahí se instaló entre 1975 y 1995. Durante 20 años más o menos estuvo viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica y trabajando 10, 12 horas diarias en su gran obra La Rueda Roja. En 1990, 5 años antes de dejar los Estados Unidos, Solzhenitsyn recibió la devolución de su nacionalidad rusa, afortunadamente ya no soviética. La Unión Soviética concluyó el 31 de diciembre de 1991, pero en el intertanto se le restituyó su nacionalidad rusa. Y volvió a su tierra en 1995. Volvió además de una manera muy curiosa porque él decidió volver entrando por Vladivostok y se tomó el Transiberiano. No quiso llegar a Moscú, quiso recorrer Rusia al revés, por así decirlo, desde Vladivostok hacia Moscú. Entre otras cosas, no quería, así lo comenta, recibir los honores de un ciudadano que había sido expulsado 20 años antes de su tierra y que gozaba de un enorme prestigio porque siempre fue un hombre sombrío, fue un hombre de un carácter algo huraño, de un carácter introvertido y no tenía un gran interés en ser homenajeado, en ser agasajado al llegar a Moscú, sino hacerlo, prefería hacerlo de una manera distinta. Desde 1995 al año 2008, en el que falleció, casi con 90 años de edad, le faltaron unos pocos meses para cumplir los 90 años de edad, Solzhenitsyn vivió en su amada Rusia. Es uno de los rusos más rusos que podamos conocer. Es el nuevo Dostoyevsky, es el nuevo gran gestor del, del alma rusa hacia Occidente, el hombre que nos muestra la profundidad del alma rusa hacia Occidente. En esos años, él confiesa que fueron años de mucho dolor, porque se encontró, como lo vamos a comentar, con su amada Rusia en escombros. Se encontró con una Rusia que había que intentar reconstruir desde los escombros. Solo una anécdota. Cuando él va a la Duma, al Parlamento ruso, cuenta él que un tercio de los miembros de la Duma, de los diputados, le pusieron atención. Otro tercio no asistió. Y el tercer tercio, dice él, estaba haciendo otra cosa mientras él, premio Nobel, el gran ruso del siglo XX, el gran contradictor del comunismo, le hablaba a los representantes del pueblo. Ese fue un golpe muy duro para él, junto a otros tantos que sufrió por el hecho de percibir cómo las fuerzas espirituales que él pensaba que en Rusia iban a revivir de una manera vitalísima, en realidad eran desplazadas por las fuerzas de un nuevo materialismo.
del materialismo de las distintas mafias que se hicieron con el poder en Rusia y que todos sabemos hoy se expresan también de una manera bélica. Cuando él murió en el año 2008, era una persona sin mayor influencia, casi sin ninguna influencia en Rusia, a pesar de ser la voz más poderosa, la voz más potente de esa gran nación durante todo el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Bien, esas son unas pocas notas sobre su biografía, una biografía dramática, exilio en Siberia, trabajos forzados, expulsión, prohibición de publicar en su país, expulsión, exilio en un lugar que nunca lo satisfizo, como eran los Estados Unidos de Norteamérica, retorno a su patria para sufrir de nuevo la extrañeza del mundo en el que se encontró y una muerte final, en cierto modo, muy digna para él porque no murió con los honores, sino que murió más bien olvidado por su propio pueblo. ¿Fue Alexander Solzhenitsyn un hombre de fe? Segundo punto que muy brevemente vamos a tocar. Oigámoslo a él. Antes de pasar a su obra escrita, toquemos este punto que forma parte de su biografía, pero que quise tratarlo de manera algo autónoma. Oigámoslo a él. Desde mis años de prisión, me habitué a percibir en mi vida una mano que me dirigía, un sentido de los hechos absolutamente claro que no dependía de mí. No siempre alcanzaba a comprender en el mismo momento ese sentido que tenían los avatares de mi vida. Con frecuencia, por debilidad espiritual o física, los entendía al revés de su verdadero significado o no sabía medir su alcance futuro. Pero después, invariablemente se aclaraba para mí la auténtica comprensión de los sucesos y permanecía mudo de asombro. En mi vida he hecho muchas cosas que iban en contra del fin principal que yo mismo me había propuesto, por desconocimiento del verdadero camino a seguir. Y siempre hubo algo que enderezó mi rumbo. Esta circunstancia llegó a ser un hábito tan arraigado en mí. Tenía que contar con ella hasta tal punto que solo me quedaba una alternativa: tratar de comprender lo más clara y rápidamente posible el significado de todo hecho importante que me ocurriera en la vida. Como ustedes han oído, no está mencionada la palabra Dios, no hay ninguna referencia explícita a Dios. Pero es evidente que esa mano que lo dirigía es la mano que lo llevó a volver a practicar su fe ortodoxa en los años finales de su vida. Nunca la abandonó por completo, pero en los años finales de su vida volvió a ser Alexander Solzhenitsyn un ferviente y devoto cristiano ortodoxo. Hablemos ahora de su obra escrita, porque lo interesante de, ojalá así sea, de esta sesión, la contribución que estas sesiones pretenden en quienes asisten a ellas y en quienes las puedan ver después en nuestro canal de YouTube, es que leamos, es que nos formemos personalmente con la lectura. La obra escrita de Alexander Solzhenitsyn se puede dividir en tres grandes
temas, tres grandes objetos. Por supuesto, en primer lugar, novela y cuento. Hay que partir, les decía, leyendo Un día en la vida de Iván Denisovich. No hace falta que ustedes tomen nota de nada de esto, porque en cualquier página web ponen Alexander Solzhenitsyn y les van a aparecer todos estos textos. Es una novela breve, se lee en 4 o 5 horas, dura, durísima. Efectivamente es la vida de un prisionero en el Gulag, en un campo de trabajo forzado. Es un día en la vida de Alexander Solzhenitsyn, solo que él la plantea bajo otro nombre, Iván Denisovich. Tiene el mérito, esta extraordinaria novela, de hacernos ver cómo quienes estaban internados en esos campos iban perdiendo parte de su humanidad y reforzando otra parte de ella. ¿Cómo se daba esta paradoja? De que había elementos de la vida humana que los internados en esos campos tendían a abandonar, a ni siquiera tener esperanza respecto de ciertos elementos de la vida humana, mientras que había otros que se reforzaban profundamente. Bueno, no les cuento más porque espero que sea la puerta de entrada a la gran obra de Alexander Solzhenitsyn. Después hay que seguir con el primer círculo. El primer círculo es una novela sobre científicos que están obligados a trabajar para el régimen soviético en un centro de internación, están prisioneros ahí y tienen que producir para la ciencia soviética. También conoció Solzhenitsyn de primera mano esta situación, porque aunque él no estuvo internado, no era un científico, aunque había estudiado física y matemáticas, tenía muchos amigos que efectivamente fueron a dar a uno de estos modos de organizar el Gulag, como eran los centros de internación para científicos prisioneros, el primer círculo. Pero probablemente la obra cumbre antes de su trabajo final, al que nos vamos a referir con detalle, la obra que más dio a conocer a Alexander Solzhenitsyn en Occidente y consiguientemente después en Rusia, porque primero fue conocida en Occidente, es Pabellón de Cancerosos o Pabellón del Cáncer. Entre otras cosas, no lo mencioné en su biografía, lo dejé como una reserva para este momento. Solzhenitsyn también contrajo el cáncer y estuvo en un hospital del cáncer internado. Y esta novela, Pabellón del Cáncer o Pabellón de Cancerosos, es toda una alegoría dramática de cómo un hospital del cáncer es al mismo tiempo la Unión Soviética. Todo lo que va sucediendo en ese hospital del cáncer es la Unión Soviética. Los enfermos ahí internados son los ciudadanos prisioneros en la Unión Soviética, quienes sufren los rigores de la enfermedad y del maltrato de los médicos son al mismo tiempo una alegoría de los ciudadanos de la Unión Soviética. Pabellón de Cancerosos. Menos interesante, pero vale la pena tenerla en cuenta, es una obra que ha reunido 3 cuentos de Solzhenitsyn, La casa de Matriona. Es una obra menor, pero que también vale la pena tener en cuenta. Y en este primer acápite, el de la novela y los cuentos, nos tenemos que detener por un instante en su obra cumbre, en la obra definitiva, posterior al premio Nobel. Si esta obra hubiese sido escrita antes del premio Nobel, el premio Nobel habría sido todavía más justificado. Esta es una obra posterior al premio Nobel, aunque comenzó a pensar en ella antes del premio Nobel. Se llama La Rueda Roja. Es una obra que él se planteó en 24 volúmenes, de los cuales todavía no sabemos exactamente
cuántos logró escribir. Digo, no sabemos exactamente porque hay diversas versiones sobre cuántos fueron los volúmenes que efectivamente logró terminar. Hasta ahora, en inglés, están publicados los primeros 4 y espero que se haya publicado, no he tenido la noticia, espero que se haya publicado ya el 5º volumen. El primero se llama Agosto de 1914, el segundo Noviembre de 1916 y el tercero y el cuarto llevan el mismo título, Abril de 1917. Esta es una obra de tal magnitud, cada volumen tiene entre 500 y 800 páginas. Es una obra de tal magnitud y de tal belleza que uno queda absolutamente sobrecogido con, con lo tremendo que está exponiendo Solzhenitsyn, que parte en el primer mes de la Primera Guerra Mundial, con su primer volumen, que salta al mes de noviembre de 1916, el último mes de cierta normalidad de la monarquía de Nicolás II, y que después ya entra trepidante al mes de abril de 1917, cuando ya la monarquía de Nicolás II ha caído y se están produciendo los conflictos entre el gobierno provisional y los bolcheviques que lo van a terminar derribando pocos meses después, en noviembre de ese año. No es novela historiada, no es historia novelada, es una histovela, es una novistoria. Es de tal manera una compenetración de los hechos históricos con la imaginación de Solzhenitsyn que es casi irresistible esperar que sigan saliendo los próximos volúmenes. Desgraciadamente yo he podido leer solamente los 4 primeros, están publicados en francés en su totalidad, pero no tengo el conocimiento del francés necesario para poder degustar una obra como esa. Los 4 primeros están publicados en inglés y los he podido leer, por lo tanto, en inglés. Estoy a la espera del 5º. La segunda masa documental de Solzhenitsyn la podríamos llamar, la segunda masa literaria la podríamos llamar documentos. Así como novelas y cuentos, la segunda masa, documentos. En los documentos el más conocido es, como seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de ese texto, Archipiélago Gulag. Es la gran denuncia que Solzhenitsyn logra filtrar hacia Occidente cuando todavía vive en la Unión Soviética. ¿De qué es el Gulag? ¿Qué es el sistema de campos de concentración y trabajo forzado en la Unión Soviética? Algunos de ustedes han asistido a otras sesiones en las que hemos hablado al detalle de el Gulag. Él fue el gran divulgador del Gulag. Es una obra en 2 volúmenes, dramática, documental, porque también lo implica a él como persona que estuvo en el Gulag. A eso es bueno sumar otros 3 libros que me parece que podemos llamar documentales. Uno apasionante que se llama, no sé si está traducido al castellano, pero que se llama en inglés, Entre 2 piedras de molino. Entre 2 piedras de molino. Y esas 2 piedras de molino son la Unión Soviética y Estados Unidos. Solzhenitsyn siempre se sintió a disgusto en los 2 lugares, tanto en la Unión Soviética, por determinadas razones, como en los Estados Unidos, en lo que vivió casi 20 años, por otras razones. Y él siempre se sintió molido por estas 2 piedras. Nunca estuvo a gusto en ninguno de los 2 lugares. En el caso de la Unión Soviética, por razones bastante obvias. En el caso de los Estados Unidos, por razones que ya veremos. Between two milestones. Millstones, perdón, no milestones. Millstones. Entre 2 piedras de molino. Si alguien tiene interés en su biografía en esta materia, ahí tiene un libro fantástico. Y después hay otros 2 libros de documentos suyos. Uno se llama Alerta a Occidente, donde hay textos muy importantes, discursos suyos, la carta a los líderes soviéticos, de la que vamos a hablar un poquitito,
y un libro publicado en Chile que se llama Denuncia. Efectivamente, durante el gobierno de las Fuerzas Armadas y Orden se publicó Denuncia, un conjunto de textos de Alexander Solzhenitsyn. Y ahí dentro, así como en Alerta Occidente también, está uno de sus textos más maravillosos, que es la Carta a los líderes soviéticos. Él tuvo la valentía, viviendo en la Unión Soviética, de escribirle una carta al liderazgo soviético diciéndoles una sola palabra: váyanse. El resumen de esa carta es un váyanse. Es una carta de 20 páginas en que les fundamenta por qué tienen que irse. No le hicieron caso. No le hicieron caso. No solamente no le hicieron caso, sino que lo echaron a él 3 años después. Pero ahí se ve la valentía, el heroísmo de este hombre que, sabiendo que puede sufrir penurias tremendas, le dice a los líderes soviéticos: váyanse. Este es el segundo cuerpo de textos muy importantes de Solzhenitsyn, los que podríamos llamar documentos: Archipiélago Gulag, Entre dos piedras de molino, Alerta Occidente, Denuncia. Y después hay un tercer grupo de obras de Solzhenitsyn. Dos me parece importante consignar en este tercer grupo, que son los dos libros más importantes que él escribió de vuelta en Rusia. El primero tiene un título terrible, se llama Rusia entre los escombros. Y es la desazón que él experimenta cuando a partir de 1995 vuelve a tomar contacto 20 años después, un poquito más de 20 años después, con su patria. Rusia entre los escombros. Su libro breve, tremendo. Deja a cualquier persona muy desanimada. Pero después escribe Cómo recuperar Rusia, una reflexión en la medida de mis fuerzas. Solzhenitsyn no era de ninguna manera un pesimista, era un escéptico, pero no un pesimista. Como era un escéptico, era un conservador. Los conservadores no somos pesimistas, somos escépticos, que es distinto. Y planteaba posibilidades de recuperación de Rusia en la medida de sus fuerzas. Bien, ahí entonces tenemos el tercer punto de nuestra exposición de hoy, que es el conjunto de su obra literaria, la parte que podríamos llamar documental, y su obra de análisis político. Hablemos ahora en la parte final de su liderazgo. Liderazgo de un premio Nobel. Liderazgo de un hombre que estuvo fondeado, diríamos en buen chileno, durante 20 años en Vermont, que salió unas pocas veces para dar un discurso en Harvard, para darle un discurso a los sindicalistas norteamericanos de la AFL-CIO. Discursos que le significaron que no lo volvieron a convidar nunca más a nada, porque les pegó con el mocho del hacha. ¿Liderazgo de un hombre así? Sí, los liderazgos no son necesariamente los de quien ante una multitud de 50, 80, 100.000 personas pronuncia un discurso que toca la sensibilidad. Los liderazgos no son necesariamente los de quien levanta su espada y le dice a sus hombres que hay que conquistar la trinchera enemiga. Un liderazgo puede, y algunos han sido muy importantes en este sentido, puede ser el liderazgo de las letras, el liderazgo de las ideas, el liderazgo del pensamiento. Este es el caso de Solzhenitsyn. Bueno, primero su liderazgo estuvo enfocado a denunciar la tiranía soviética. Lo hizo con Un día en la vida de Iván Denisovich. Oigamos esta cita de esa novela corta y tremenda. Novela que fue autorizada en la Unión Soviética. Es el único libro que le autorizaron. Después de este, ningún otro. Dice así la cita:
Durante el tiempo pasado en la prisión y en el campo, Iván Denisovich había perdido la costumbre de pensar en lo que ocurriría al día siguiente o al año siguiente y de qué alimentaría a su familia. La dirección del campo lo pensaba todo por él. Que alguien se atreva a escribir esto en la Unión Soviética después de haber pasado por un campo de concentración revela un liderazgo impresionante. Y por eso el libro estuvo 6 años sin recibir la autorización para ser publicado. Una segunda cita de esta novela breve, Un día en la vida de Iván Denisovich. Cuando los presos pasan por la puerta del campo, después de haber sido contado tantas veces durante la noche, están agotados, helados y hambrientos, mucho más que en cualquier otro momento del día. Y el plato de sopa de coliflor, caliente y escasa como llovizna sobre suelo reseco, pronto se la han tragado, la han absorbido. Entonces ese plato de sopa significa para ellos algo más que la misma libertad, más que la vida que llevaron antes y la que todavía les queda. Los prisioneros en el Gulag son un plato de sopa de coliflor. Eso es lo que son. A eso los pretende reducir el sistema soviético. Y Solzhenitsyn no teme, de una manera elegante, como lo hará después en Pabellón de Cancerosos, de una manera elegante, no teme decirle a sus conciudadanos, ustedes quieren seguir viviendo en un régimen que reduce a sus ciudadanos a una sopa de coliflor. Claro, esto significó que él fuese acusado de antisoviético y obviamente que corriera el riesgo de ser expulsado. Pero el año 1973, justamente un año antes de ser expulsado de la Unión Soviética, manifestó su liderazgo heroico escribiéndole, como ya lo comentábamos, una carta a los líderes soviéticos, una carta a los jerarcas que tenían en sus manos la vida de más de 200 millones de personas. Y les dijo, no abrigo muchas esperanzas de que ustedes se dignen examinar ideas, que no me han sido formalmente solicitadas, aun cuando provienen de un compatriota de rara índole. Soy un compatriota que no está en una escala subordinado al mandato de ustedes. Un compatriota que no puede ser despedido de su puesto, ni degradado o promovido o recompensado por ustedes. Señores líderes soviéticos, soy un hombre libre en un país de prisioneros. Me da lo mismo que ustedes no me hayan pedido lo que les estoy diciendo, pero yo como hombre libre se los digo. ¿Qué les digo? Que hemos perdido como resultado de los conflictos y conmociones civiles, tan solo como resultado de la exterminación interna, política y económica, 66 millones de personas. ¿Cómo es posible que Solzhenitsyn diga que la Unión Soviética ha causado 66 millones de muertos? Bueno, quizá en la cifra está equivocado, pero no muy lejos. También algunos de ustedes que han asistido a otros de nuestros cursos recordarán que en la guerra civil la hambruna mató probablemente a entre 6 y 7 millones de personas, que la colectivización de la agricultura probablemente mató a 11, que tenemos por seguro que en el Gulag murieron 2,8 y probablemente muchos más, y que en la Segunda Guerra Mundial parece que murieron en torno a los 20 millones.
Seguramente Solzhenitsyn llega a la cifra de 66 millones de muertos a esas alturas, 1973, en la Unión Soviética, considerando todos los abortos, todas las personas que murieron de desnutrición, el heroísmo para criticar desde dentro al régimen soviético. Una vez que estuvo en los Estados Unidos, lo criticó desde fuera. En su mensaje a los trabajadores norteamericanos, cuando lo invita la AFL-CIO, la gran central sindical de los Estados Unidos de Norteamérica, Solzhenitsyn no tiene ningún problema en decirles a esos trabajadores que tienen en general una tendencia a votar demócrata, a votar izquierda. Les dice, el marxismo siempre se ha opuesto a la libertad. El comunismo jamás ha ocultado el hecho de que rechaza todos los conceptos absolutos de moralidad, que se mofa de toda estimación del bien y del mal. ¿Por qué les toca este punto? Bueno, porque él sabe que hablarle del bien y del mal a los estadounidenses también tiene consecuencias muy duras para los estadounidenses. Le había dicho también a los líderes soviéticos en la carta del año 73, vuelvo atrás. Miren, el marxismo no solo no es exacto, no solo no es una ciencia, no solo no ha podido predecir siquiera un hecho en cifras, cantidades, medidas de tiempo o ubicación. Algo que las computadoras de hoy hacen con irrisoria facilidad al realizar predicciones sociales, si bien nunca con la ayuda del marxismo, sino que sencillamente el marxismo lo deja a uno atónito por la crudeza mecánica y económica de sus intentos por explicar la más sutil de las criaturas, el ser humano. ¿Cómo? Dice Solzhenitsyn. Se lo dice a los líderes soviéticos, se lo dice a Brezhnev. ¿Cómo? Una doctrina tan desacreditada y en bancarrota puede tener tantos seguidores en Occidente. En nuestro país es donde quedan menos. Nosotros que hemos podido tomarle el gusto aquí en la Unión Soviética, solo estamos fingiendo, querámoslo o no. Bueno, al año siguiente fue expulsado, obviamente. Cuando un hombre tiene la valentía, el heroísmo de plantearse en esos términos, los líderes soviéticos no quisieron discutir con él, tampoco mandarlo a una clínica psiquiátrica porque en Occidente habría habido una gran revuelta si un premio Nobel hubiese sido enviado a una clínica psiquiátrica. Simplemente lo expulsaron. Así definió Solzhenitsyn años después, ya en Estados Unidos, así definió al comunismo. Dijo, es un intento tan crudo de explicar la sociedad y el individuo como si un cirujano fuera a realizar sus delicadas operaciones con un cuchillo carnicero. Todo lo que es sutil en la psicología humana y en la estructura de la sociedad, todo esto es reducido a crudos procesos económicos. La totalidad de este ser creado, el ser humano, es reducida a materia. Es característico del comunismo estar tan desprovisto de argumentos que no tiene ninguno como para salir al encuentro de sus oponentes. Le faltan argumentos. Y de allí que existen el garrote, la prisión, el campo de concentración, el asilo de insanos con confinamiento forzado. Si eso no es un liderazgo heroico, ¿dónde puede estarlo? Pero no tuvo ningún inconveniente Solzhenitsyn para hacer una denuncia análoga cuando vivía en Occidente. Él podría haberse quedado tranquilito, ¿no es cierto? Haber dicho, bueno, me han acogido en este país de la libertad,
me logré comprar una buena finca, tengo una buena casa, nieva muchísimo, estoy feliz con la baja temperatura que hay en este lugar, puedo escribir 12, 14 horas diarias, tengo a mi familia, tengo mi archivo, tengo mi biblioteca, no me voy a meter en problemas. Y se metió en problemas. Se metió en problemas porque decidió criticar el economicismo materialista y decidió criticar la pérdida de las bases morales de Occidente. Y así como le había dicho a los líderes soviéticos las cosas más duras, no tuvo ningún inconveniente en Harvard y a los líderes sindicales de decir cosas análogas. ¿Qué cosas les dijo? Quémoslas aquí rápidamente. Parece que ahí me aparecieron. ¿Qué cosa les dijo? Perdonen el pequeño, la pequeña distracción. La declinación de la valentía puede ser la característica más llamativa que un observador extranjero nota en el occidente de nuestros días. La declinación de la valentía. El mundo occidental ha perdido su valentía civil. Tal declinación en el valor es particularmente notable entre los grupos gobernantes y entre la élite intelectual. Naturalmente hay muchos individuos valerosos, pero en Occidente estos carecen de influencia determinante sobre la vida pública. Ya comprenderán ustedes lo mal que le caía a la gente en Occidente oír estas cosas de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra referencia en su discurso en Harvard. En Harvard, ¿eh? No existen armas, por muy poderosas que sean capaces de salvar a Occidente, mientras él no remedie la pérdida de su fuerza de voluntad. En un estado de debilidad psicológica, las armas llegan a ser una carga para el lado que capitula. Si uno quiere defenderse a sí mismo, debe estar dispuesto a morir. Y existe poca disposición a morir en una sociedad criada en el culto al bienestar material. ¡Pum! Descubrió en los occidentales aquel grito de los jóvenes berlineses a mediados de los años 60. Más vale rojo que muerto. Descubrió que en Occidente se había perdido la fuerza, la convicción de vivir por ideales. Pero él no era un hombre meramente negativo, era un hombre propositivo. El manantial de fuerza o impotencia de una sociedad lo constituye el nivel espiritual de su vida. La sola economía de mercado e incluso la abundancia global no pueden ser la meta de la humanidad. Si en una nación se agotan las fuerzas espirituales, ni la mejor estructura del régimen, ni el más importante desarrollo industrial, la salvarán de su muerte. Ya comprenderán ustedes cómo caían estas expresiones cuando Solzhenitsyn las decía o en Occidente o al volver a Rusia. Pues bien, al volver a Rusia, siguió en este talante que había tenido atacando el comunismo, atacando el materialismo economicista de Occidente. ¿Siguió en este talante? Por supuesto.
Al escribir esos dos libros que les comentaba, Rusia bajo los escombros y cómo reorganizar Rusia, una reflexión en la medida de mis fuerzas, dijo: quien no conoce actualmente nuestros males, perdón, es interrogativo, ¿quién no conoce actualmente nuestros males, aunque permanezcan ocultos bajo estadísticas falsas? Tras 70 años a remolque de la utopía marxista-leninista, ciega y maligna de nacimiento, hemos llevado deliberadamente al cadalso o hundido en una gran guerra nacional, obtusa y suicida a una tercera parte de nuestra población. Y aquí viene lo interesante, la crítica. Hemos perdido nuestras antiguas riquezas, hemos liquidado a la clase campesina y a sus pueblos. Y seguía Solzhenitsyn: Rusia está pisoteada, hecha jirones. Han saqueado a Rusia, la han vendido a precio vil. ¿De dónde vino esta tribu cruel, bestial, estos ladrones codiciosos que se apropiaron hasta del título de nuevos rusos, que engordaron con tanto placer y elegancia con la desgracia de nuestro pueblo? Más funesta que nuestra miseria es esta deshonra ostensible, esta vulgaridad depravada y triunfal que se ha infiltrado en las capas superiores del Estado. ¿Cómo resuenan esas palabras de hace más de 20 años en la situación que nos ha tocado vivir? Y no se cayó tampoco Solzhenitsyn respecto de la situación del clero ruso, de la iglesia ortodoxa rusa. Dijo: hay que recordar la extrema debilidad de nuestra iglesia actual, su clero diezmado y frágil. Se necesitarán largos años para remediarlo. Se encontró también él, al volver a Rusia, con que la fe ortodoxa había perdido gran parte de su vitalidad. Pues bien, una cita final puede resumir todo lo que hemos dicho sobre el liderazgo de Solzhenitsyn. Es una cita particularmente ambivalente, hay que tomarla para pensarla mucho, hay que tomarla para darle una vuelta por aquí y otra vuelta por allá. Y creo que es muy bueno terminar esta exposición ofreciéndoles a continuación la palabra a ustedes, como siempre, con esta cita, que fue publicada en Chile en el Mercurio el 3 de octubre del año 93, 30 años atrás. Si no aprendemos a limitar drásticamente nuestros deseos y demandas y subordinar nuestros intereses a criterios morales, nosotros, la humanidad, sencillamente nos desgarraremos, ya que los peores aspectos de la naturaleza humana sacarán a relucir sus colmillos. En las circunstancias cada vez más complejas de nuestra modernidad, el imponernos límites a nosotros mismos es la única senda que verdaderamente hará posible nuestra preservación. La felicidad no reinará en nuestro planeta, no nos será concedida con tanta facilidad. Tenemos aquí al hombre escéptico que nos advierte: vayamos de nuevo a los fundamentos morales. Y esos fundamentos morales nos van a dar el sentido del límite. Y el límite nunca ha de ser entendido como restricción, sino como el marco al interior del cual vamos a poder desarrollarlo, pero sin el cual caemos por el precipicio al despeñadero. Muchas gracias, y Andrés va a administrar las preguntas, los comentarios que pueda haber sobre esta sesión. Muchas gracias, profesor, por la charla sobre Solzhenitsyn. Enrique nos pregunta, dice, ¿nos advertía Solzhenitsyn acerca de los vicios?
Sí, comentábamos hace unos días en otro ciclo que Solzhenitsyn decía que lo que se había perdido en Occidente era el sentido del bien y del mal. Y que las palabras bien y mal son palabras, decía él, hoy por completo despreciadas en Occidente. Por lo tanto, en el mal están todos los vicios humanos imaginables. Lo cito directamente. Casi es un chiste usar ahora en el mundo occidental palabras como bien y mal. Casi han llegado a ser conceptos pasados de moda, pero son conceptos muy genuinos y reales. Son conceptos de una esfera que está por encima de nosotros, el bien y el mal. Buenísimo. Tenemos a Lorenzo que tiene la mano alzada. Si puede ser una pregunta breve, te voy a... Hola Lorenzo, nos veremos este sábado en una reunión personal, pero aquí te veo también. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Muy anciano, pero bien. Yo viniendo de procesal laboral, en Derecho. Profesor, le quería preguntar acerca de los temas y más que el estilo literario que trata Solzhenitsyn en comparación a autores de generaciones anteriores a él, rusos también, que son los más famosos, que son Tolstoy y Dostoyevsky, evidentemente, que cambió, pues bueno, el cambio político fue importante e impacta en los escritores. En Dostoyevsky hay siempre un punto de partida, que es el dolor, el sufrimiento, la humillación, la degradación, humillados y ofendidos, memorias del subsuelo, crimen y castigo, el príncipe idiota, los endemoniados. Ese es el punto de partida de Dostoyevsky. Solzhenitsyn no tiene ese punto de partida. El punto de partida literario de Solzhenitsyn es la grandeza del ser humano frente a la opresión. No, no es su tema el dolor físico, la humillación moral, sino la opresión política. Y por eso, Denisovich, Primer Círculo, Pabellón de Cancerosos, eh, Gulag, La Rueda Roja, más que ser textos de antropología, como son los textos de Dostoyevsky, que son fundamentalmente textos de una mirada a la naturaleza humana, son textos políticos. ¿Ah? Solzhenitsyn es un gran literario, un gran autor literario de temas políticos, más que de temas antropológicos. A Tolstoy yo no le tengo particular simpatía, me latea, no, sí, ya muy bien, La Guerra de la Paz, Ana Karenina, obras que uno leyó en su momento, pero que no volvería a leer. Yo sé que algunos de ustedes se pueden escandalizar con esto, pero no me produjeron mayor. Me interesan mucho más Vasily Grossman, por ejemplo, ese otro gran ruso que ha sido muy descubierto en los últimos años. Eh, no Tolstoy. Así que no te hago una comparación con Tolstoy, pero sí con Dostoyevsky. Muchas gracias, profesor. Nos vemos el sábado. Y tenemos la última mano alzada, que es Margarita. Buenas noches a todos, excelente como siempre, y la iniciativa de los cursos más aún. Solo un comentario, porque como esto se trata de liberales y conservadores, bueno, en Solzhenitsyn puedo ver un conservador, por ejemplo, el amor a su patria, él quiso volver a Rusia, aunque se decepcionó de lo que había encontrado, el tema por ejemplo, de las virtudes, ¿cierto? La última frase que dice el profesor respecto a limitar tiene que ver con la templanza y tiene que ver con las virtudes. También podríamos hablar del tema de la religiosidad, la necesidad de tener una vida espiritual y ojalá con vista a una trascendencia. Bueno, varias cosas como esas podría yo decir. La importancia de tener una vida con cierto recato, ¿cierto? Eh, centrado más Moderación. bien en los valores, en lo importante en el desarrollo de un ser humano más allá de la cosa material. Y así, entonces, claramente puedo ver esas características en tu relato, en la biografía y en lo que él hizo
políticamente era un hombre activo, aunque no hacía política, pero sí estaba incorporado a la vida política, metido en su sociedad y con una mirada crítica, como son los conservadores, por cierto, escéptico, aterrizado, viendo la realidad. Así que eso fue lo que yo pude ver en todo lo que tú nos contaste. Muchas gracias. Muy buen aporte, Margarita, lo comparto completamente. Me parece que la Rosita también nos quiere Gracias. decir algo. Buenas noches. La verdad, profesor, que me he conmovido con su relato. También, usted modula también, pronuncia también los nombres extranjeros, qué sé yo, pero aparte de eso, yo hacía mentalmente una comparación entre otro premio Nobel que no tenía ningún principio, ninguna moral. Solzhenitsyn era la integridad absoluta. Comparémoslo con Pablo Neruda, que obtuvo un premio Nobel, un ser despreciable, un ser que fue capaz de violar a una mujer y lo confesó abiertamente sin ningún pudor ni recato, un ser que eliminó a su hija por no ser perfecta como él quería y le puso como una ridícula cosa por el estilo, es decir, ¿cómo puede haber una diferencia tan abismante entre dos personas que son medianamente contemporáneas y que han sido una contribución a la literatura? Porque si yo leo a Solzhenitsyn, me voy a conmover. Pero si yo leo a Neruda, a quien yo amaba cuando era chica, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero aparte de eso, nada. Es decir, él, y lo conocí personalmente en Isla Negra, él como persona no tenía ningún valor. Él era, perdón lo que digo, basura. En cambio, Solzhenitsyn para mí es un hombre admirable por su integridad, por su honestidad, por su valentía, por su coraje, por tantas cosas que nos hacen falta a nosotros. Bueno, Rosita, gracias por el comentario. Indudablemente que estamos frente a dos tipos humanos muy distintos. Uno fue, dice él, perseguido por comunista porque hubo una orden de detención del gobierno de Gabriel González Videla en su contra y entonces arrancó por el sur y cuenta en sus memorias todo un, confieso que he vivido, todo un mundo de esconderse y finalmente de huir. Es exactamente lo que nunca hizo Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, sabiendo todos los riesgos que corría y habiendo padecido 8 años en el Gulag, hay una foto terrible de Solzhenitsyn en el Gulag, nunca quiso huir. Y tuvo la oportunidad, como les comentaba, de hacerlo. Tuvo la oportunidad de haber dicho en Suecia, gracias, me quedo aquí. Y nadie le habría reprochado nada, ¿no? Pero él tenía un proyecto, ese gran proyecto que es la Rueda Roja, un proyecto extraordinario. Yo los animo a partir por Iván Denisovich y llegar rápido a la Rueda Roja. La Rueda Roja los va a meter en la historia rusa de la Primera Guerra Mundial y de las dos revoluciones de una manera que solo Solzhenitsyn ha sido capaz de plantear. Claro, la comparación es muy necesaria porque estamos hablando de dos premios Nobel consecutivos, ¿no? 70-71. Por lo tanto, de unas circunstancias bastante impresionantes para hacer el contraste. Bueno, parece que hemos tenido un buen final. Les Gracias, agradezco una vez profesor. más a ustedes, como siempre. Inviten más gente a este ciclo. Ya hemos modificado para que ustedes puedan entrar, digo yo, Aramos dijo la mosca, el director de comunicaciones, Andrés Ábrigo, ha modificado la página web, está mucho más fácil ahora acceder a las clases que ya se han hecho de los distintos cursos de este año. Son 12 cursos los que estamos desarrollando en este primer semestre, 8 por Zoom y 4 presenciales. Así ustedes van a poder ver una clase que no lograron ver o poder rever una clase y también poderle recomendar a otras personas que accedan a la página de Foro Republicano, así como recomendarle a la gente que se inscriba y participe de los cursos para que tengamos una eficacia mayor. No vamos a llegar a los 3.416.000 votos del Partido Republicano con mucha facilidad,
pero el ideal sería ir acortando la brecha. Un abrazo muy grande para todos y será hasta la semana próxima en este mismo ciclo, aunque no me toca la clase a mí, pero esperamos verlos a todos. Muchas gracias, Andrés, por la administración de la clase. Un saludo muy cordial. Gracias, profesor. Gracias. Chao, que esté muy Chao, bien. chao. Chao. Muy bueno. Chao, chao.